Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Bilib. Soy Gemma Ruiz, responsable del Centro de Inteligencia Artificial de Vector ITC. En este webinar vamos a hacer una introducción a lo que es la inteligencia artificial. Vamos a intentar verla en un plano pues, que pueda ser más cercano a gente que no está muy relacionada con esta ciencia, con esta rama tecnológica, para que podáis tener un entendimiento de lo que se está produciendo en estos momentos con la inteligencia artificial. Podéis también ver pues, todas las tecnologías referentes, todas las tecnologías que la componen en realidad, todo lo que está relacionado, sobre todo las más interesantes, las que más están sonando en el mercado como tendencias y demás, y vamos a finalizar viendo las aplicaciones más relevantes de la inteligencia artificial. Realmente esta parte o este punto es el más interesante de todo este webinar, porque aquí vamos a poder ver todo lo que nos rodea, todo lo que ya está dotado de inteligencia artificial, que estamos viendo en el día a día, aplicaciones pues que podemos tener en nuestro móvil, que puedan ser apps, aplicaciones bancarias y demás, y todo tema de seguros, que sí que está dentro y son partícipes en nuestro día a día y que pues por desconocimiento sabemos que está relacionado con inteligencia artificial, y así vais a poder tener un conocimiento al respecto y poder ver en qué nos está afectando realmente. Empezamos viendo una introducción a la inteligencia artificial. Vemos un poco la historia de la inteligencia artificial, cómo nació y pues cómo ha ido evolucionando. En un primer momento, los inicios, pues se puede considerar que desde que empezamos a hablar de computadores, de ordenadores y demás, pues empezó un poco toda esta corriente que pueda ser inteligencia artificial. Realmente el inicio oficial se puede situar a más o menos alrededor del año 1936, de manos de un matemático británico que pues seguro que habéis oído, que es Alan Turing. Alan Turing, aparte de ser un pues muy importante matemático, que hizo muchísimos avances en toda la parte de computación y demás, también por primera vez se empezaron a ver estudios ya pues más orientados a lo que es el entendimiento de las máquinas. Él lo que intentó hacer, o lo que promulgó, es que llegaría un punto en el que las máquinas superasen al ser humano, y pues que se iban a dotar de conocimiento y se iban a dotar de entendimiento y demás. Entonces, pues en un primer momento lo que se pensó, lo que él intentó hacer, fue definir que una máquina, o intentar desarrollar una máquina capaz de hacer unos cálculos muy complicados, y siempre que hubiesen sido formalmente definidos y que se pudiesen adaptar a diferentes escenarios. También lo que hizo con la máquina de Turing, que pues fue uno de sus avances, o uno de sus estudios más importantes o más relevantes, fue la posibilidad, hizo un estudio con máquinas y seres humanos y demás, que trataba de que la máquina se situase al lado de, pues en un punto en el que no tuviese contacto con un supuesto juez, que era el que hacía ciertas preguntas, y la máquina contestaba igual que si fuese con un razonamiento y demás, de manera que ese juez determinase si quien estaba contestando era la máquina o era el hombre. Y fue una de las primeras, pues gracias a todos estos avances y estos estudios, él pudo determinar que en algún momento pues las máquinas llegarían a ese entendimiento humano y demás, por lo cual se le considera padre de la inteligencia artificial. También se le considera también uno de los padres de la informática moderna, y realmente también estuvo muy centrado en la Primera Guerra Mundial, porque gracias a esas máquinas, o esa máquina que había desarrollado, los aliados pudieron hablar con muchos, ver todos los mensajes que se iban intercambiando y demás. Tal y como Turing se considera una persona, o se considera uno de los padres de la computación moderna y también de la inteligencia artificial, más adelante McCarthy y Minsky y Shannon acuñaron a base de unos ensayos que hicieron y demás, acuñaron ya el término inteligencia artificial. Ellos también estuvieron adelantando y viendo, pues avanzando todo lo que podría venir de manos de la computación, y también pues pronosticaron o vieron que en un futuro pues que no sería muy lejano, las máquinas serían capaces de hacer cálculos que llegasen y tener un entendimiento que llegase o que fuese parte o parecido al del ser humano.
ya en esa época se hizo una previsión de que sería muchísimo más rápido el avance del entendimiento de las máquinas y demás, aunque posteriormente hubo una decadencia de la inteligencia artificial a raíz más o menos de los años 70, porque bueno, pues no había posibilidades, la potencia de las máquinas no era tan grande como para asumir todos esos cálculos complejos, y bueno, pues se llegó a una etapa que fue una etapa de más moderación respecto a la inteligencia artificial, y a partir ya de las últimas, bueno, pues de las últimas décadas del siglo pasado, pues a partir ya a raíz de 1990 y sobre todo ya al iniciar este siglo, ha vuelto a haber un auge de la inteligencia artificial. Se ha visto en varios, bueno, pues se ha visto como efectivamente las máquinas están muy orientadas a ese razonamiento, a ese entendimiento, a esa posibilidad de hacer esas operaciones tan complejas como puede hacer el ser humano. Incluso pues ha habido determinados programas o determinados juegos en los que las máquinas han superado al ser humano. Por ejemplo, uno de ellos fue Deep Blue, también han superado en otros juegos como Go, y también en partidas de ajedrez, incluso pues a personas pues que han sido súper relevantes, figuras súper relevantes en ajedrez. De hecho, pues una máquina superó a Kasparov. Entonces, bueno, pues definitivamente se ha visto toda esa potencia que tienen las máquinas a raíz de que los procesadores y demás se han abaratado y la potencia ha aumentado. Pues todo esto ha podido influir en que todo vaya mucho más rápido y llegar hasta el auge en el que estamos actualmente. Vamos a ir viendo también pues estas tecnologías que están pues más cercanas a lo que pueda ser la inteligencia artificial, o cómo han ido evolucionando en esta primera introducción, cómo han ido evolucionando todas las ramitas que van componiendo la inteligencia artificial para llegar a lo que es hoy en día. Y desde luego, una de las partes más importantes de la inteligencia artificial es toda la parte del lenguaje, de la creatividad, de las emociones y demás. Que la máquina sea capaz de entender el razonamiento, el lenguaje humano, es muy importante, porque a la hora de comunicarnos con un ser humano, que la máquina se comunique con un ser humano, pues es muy importante que tanto la máquina entienda lo que el ser humano le está diciendo, como que esta persona entienda lo que le está diciendo la máquina, y que además los lenguajes se asemejen. Por lo cual, desde el origen de la inteligencia artificial hasta nuestros días, se ha especulado con esa posibilidad de que las máquinas sean capaces de replicar ese comportamiento, pues que sean capaces de replicar el lenguaje, por ejemplo, la creatividad, que las máquinas sean capaces también de entender las emociones humanas y demás. En primer lugar, pues volvemos otra vez a hablar de Alan Turing, que habíamos hablado anteriormente con toda esta parte de máquinas y demás, y vemos que también, bueno, pues Alan Turing fue el primero que pudo llegar a la idea de que las máquinas pudiesen replicar esos comportamientos y que pudiesen imitar ese carácter o esa información del ser humano, y que desde luego se hizo de hecho el test de Turing, que fue una prueba pues diseñada justamente para evaluar el grado de inteligencia de una máquina y lo que se podría aproximar una máquina al comportamiento humano. Posteriormente, bueno, pues aparte de todo esto, habitualmente o actualmente se está investigando mucho y se está trabajando mucho en toda la parte de Natural Language Processing, todo el tema de procesamiento de lenguaje natural. Que las máquinas sean capaces de poder replicar ese lenguaje humano, esa interacción con el ser humano para poder interactuar con él, incluso a veces sin que el ser humano detecte si eso no es una máquina, es vital. Otra parte muy diferenciada son las emociones. A día de hoy aún, por mucho avance que haya al respecto, estamos muy lejos de que una máquina sienta emoción. Es muy fácil, bueno, pues que una máquina imite un comportamiento, pero que todavía una máquina sienta emociones, evidentemente es muy complicado. Por tanto, aquí queda un camino muy largo, incluso, bueno, pues puede darse el hecho de que nunca se pueda llegar a conseguir, porque ya interactúan otros factores muy diferentes. Todo lo que sea lenguaje, todo lo que sea réplica de un comportamiento y demás, sí que es algo que se puede programar y se puede diseñar, pero si no ya estamos entrando en, bueno, pues un terreno de la singularidad, en un terreno que tendremos que ver en el futuro si se produce y cuándo se produce. La parte de singularidad tecnológica, que va a ser todo lo que pueda hacer que el ser humano
sea superado por la máquina en lo que es parte de cálculos, tareas, procesamientos y demás. Sí que es algo que se va a producir, siempre se ha aventurado, se ha pronosticado que va a ser mucho más adelante de lo que probablemente sea. Hay varias corrientes y dependiendo de los autores, los ensayos y demás, pues vemos unas connotaciones u otras, pero bueno, toda la parte de emociones y demás es más complicado. Sí que ya se están haciendo muchísimos avances en cuanto a la creatividad y demás. Vamos a ver también toda la parte de, en posteriores slides, vamos a ver también toda la parte de las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial es igual, es una simulación de una red neuronal, de las neuronas biológicas, tienen el mismo comportamiento y precisamente están diseñadas así para que imiten el comportamiento humano. Entonces, bueno, pues evidentemente las redes neuronales artificiales van a estar constituidas para que puedan ser utilizadas en algoritmos, en cálculos complejos, en todo lo que pueda ser, cuando vayamos a hablar más posteriormente de las tecnologías en deep learning y demás. Entonces van a ser capaces las redes neuronales de detectar o de extraer patrones y tramas de comportamiento que van a ser muy difíciles incluso de apreciar por el ser humano. Por eso estamos ya hablando de neuronas, estamos hablando de red neuronal y gracias a estas técnicas computacionales pues van a tener capacidad de implementación de métodos y demás que bueno, pues que no sean o no son desde luego triviales. Las redes neuronales artificiales se van a caracterizar por tres partes fundamentales. Por un lado, la topología de la red. Por otro lado, la regla de aprendizaje que utilizan, si es supervisado, si no es supervisado, si es reforzado, que ahora cuando veamos todos los temas de Machine Learning, Deep Learning lo vamos a ver, y por el tipo de entrenamiento que le estemos dando para que la máquina o para que la red neuronal aprenda. Por tanto, bueno, pues dentro de esta introducción, también para que podamos ir entendiendo y demás, las redes neuronales es una parte importante. Seguimos pensando en estas redes neuronales que, como hemos dicho, son muy parecidas a las neuronas biológicas y evidentemente, si nos vamos a la unidad básica de una red neuronal biológica, pues va a ser la neurona. Bueno, pues se va a intentar, la red neuronal artificial lo que hace es intentar imitar, cuando se ha desarrollado y se ha programado, ese comportamiento de una neurona aislada para poder, bueno, pues para poder ver cómo extrapolar esa funcionalidad o ese comportamiento y podérselo implantar a la red. ¿Qué va a tener dentro de una neurona? Bueno, pues ¿cómo se va a funcionar o cómo funciona? Bueno, pues la neurona tiene una serie de entradas y luego van a tener un peso diferenciado cada una de las entradas y luego va a tener o va a emitir la neurona una salida. Esa salida será entrada de otra neurona con otras tantas salidas de neuronas anteriores. Por tanto, la salida va a venir siempre dada por tres partes diferenciadas. Por un lado, la función de propagación, que es el sumatorio de cada entrada multiplicado por el peso que se le ha asignado a cada entrada. La función de activación, que va a ser, que va a modificar a la función de propagación. Vamos a ver, dependiendo del tipo de red en el que estemos y tanto el tipo de red neuronal como neuronal artificial, pues va a haber veces que tengamos una función tipo escalón. Esas son las más habituales, o luego, bueno, son las lineales, lógicamente, y luego vamos a tener también funciones no lineales que no son tan habituales y que también, bueno, pues van a ser bastante utilizadas, que puedan ser las logísticas, las hiperbólicas. Pues dependiendo de cómo sea esta función de activación, se va a ver modificada la función de propagación. Y por último, la función de transferencia, que se va a aplicar el valor dado por la función de aplicación y que se utilizará para acotar la salida de cada neurona según la interpretación que le queramos dar al resultado. Por tanto, esa salida estará compuesta siempre de esas tres funciones, o vendrá dada por esas tres funciones: propagación, activación y transferencia. Como decíamos, las redes neuronales artificiales van a tratar de imitar a las neuronas biológicas. Vamos a tener unos parámetros y vamos a tener una forma de combinarlos con esas funciones y demás para predecir un cierto resultado. Gracias a todo esto, pues vamos a poder ver que estas redes neuronales van a ser súper útiles para poder precisamente predecir. O sea, en todos estos algoritmos de predicción, cuando ya tenemos unos comportamientos que son similares y que se extraen unos patrones, pues la red neuronal va a ser capaz de detectar esos patrones de comportamiento para
posteriormente poder ver a función o a razón de una serie de entradas cuál podrá ser la salida con esas predicciones. Bueno, se pueden aplicar ahí evidentemente o se pueden aplicar a cualquier otro tipo de algoritmo, son súper útiles para todo esto. Al final lo que habrá que hacer es darle un entrenamiento, una supervisión y demás, y bueno, pues ir analizando cada uno de los patrones de entrada a la red, reajustar cada iteración, los pesos y demás. Y todo esto es lo que conforma, bueno, cómo funciona realmente una red neuronal. Empezamos a ver ya las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Realmente ya hemos empezado en la introducción a ver algo al respecto. Por un lado hemos visto algo de redes neuronales, por lo cual se nos abre el abanico de las tecnologías de Machine Learning, de Deep Learning, sobre todo Deep Learning en cuanto a la red neuronal. Hemos visto también algo de análisis cognitivo o NLP, todo el tema de entendimiento, sentimiento y demás, que va a estar muy relacionado con la computación cognitiva, y no hemos visto todavía, pero sí que por todo lo que hace de base de todo esto, con los datos, los históricos y demás, vamos a ver que es muy importante también como tecnología relacionada con la inteligencia artificial, todo lo relacionado con la ciencia de datos, con Data Science, por lo cual pasamos a verlo más en detalle. La computación cognitiva venía, pues como hemos visto antes, de toda esa parte o toda esa interacción del ser humano, todas las ganas o todo el afán del ser humano de que la máquina tenga determinados comportamientos que se asemejen al ser humano, y bueno, pues que realmente tenga un entendimiento del lenguaje natural, pueda contestar también con un lenguaje natural, pueda dotarle cierta creatividad y demás. Bueno, pues todo esto va a estar dentro de la computación cognitiva. La computación cognitiva realmente, o todo lo que sea, toda la parte cognitiva de las máquinas, es todo lo que pueda hacer la máquina, todo lo que se pueda hacer con la máquina para que se asemeje lo más posible al comportamiento humano. Por tanto, vamos a tener aquí concentradas dentro de computación cognitiva tanto NLP, como hemos dicho, Natural Language Processing, todo el procesamiento del lenguaje natural, como todo lo que pueda ser visión artificial, reconocimiento de imágenes, todo lo que pueda venir de la mano de los chatbots, de los asistentes virtuales, pues todas esas tareas que le vamos a pedir a la máquina, que son realmente tareas que efectuaría un ser humano y que las tiene que hacer con un comportamiento lo más parecido al ser humano. Por tanto, bueno, pues al final lo que tendremos es sistemas o tendremos bueno, pues máquinas que aprenden del ser humano, que aprenden a escala del ser humano y que interactúan con el ser humano de forma natural, no en lenguaje de máquinas, sino ya pues de una forma muy similar a lo que puede hablar un ser humano. Por tanto, bueno, pues tenemos que al final lo que necesita o lo que es la computación cognitiva es una mezcla de la ciencia de la computación y de la ciencia cognitiva, que al final es la comprensión del cerebro humano y de cómo funciona. Se estima que para este año en el que ya estamos, para 2020, esta tecnología va a ser una de las 5 más relevantes o principales prioridades de inversión por los CEO de todas las compañías de todo el mundo, es decir, por todos los responsables de innovación de las empresas, porque al final lo que necesitan las empresas es, bueno, pues acercarse lo más posible a sus consumidores, a sus clientes, a sus proveedores y demás, y bueno, pues para que las máquinas puedan automatizar esas tareas y puedan llevar ese papel relevante, necesitan estar dotadas por lo menos de entendimiento del lenguaje natural, de comprensión y bueno, pues cada vez que sean más creativas y demás. Vemos por una parte que el sistema de computación cognitiva va a tener que tener las siguientes características. Por una parte va a tener que ser un sistema adaptativo, que va a tener que reflejar la capacidad de adaptación a cualquier entorno como lo hace el cerebro. Es decir, que igual que nuestro cerebro en un momento determinado, pues cuando recibimos un influjo o estamos conversando y recibimos un parámetro, podemos adaptarnos a ese parámetro, la máquina también debería poderse adaptar a ese parámetro y seguir y comprender esos objetivos y esos requisitos. Vamos a ver que también este sistema de computación debería ser interactivo, es decir, que va a poder interactuar literalmente y fácilmente con los usuarios y va a poder definir las necesidades, poder hablar, o sea, poder interactuar, poder marcar en la conversación, poder recibir a unos estímulos, hacer una contestación y también lanzar estímulos para recibir lo que necesite. Va a tener que ser también, otra de las características, va a ser iterativo y además con estado, para que siempre se garantice que bueno, pues que siempre el sistema
sistema tiene la información suficiente y que las fuentes de datos nos brindan la información confiable y actualizada. Y por último, va a tener que ser también contextual, es decir, que va a tener que comprender, identificar, extraer elementos y, bueno, pues evidentemente recurrir a múltiples fuentes de información para tener una visión más holística de la realidad de esa conversación o de esa tarea que está ejecutando. Vemos que ya, bueno, pues los más grandes están muy metidos dentro de esta parte de análisis cognitivo, muy metidos. Podemos ver, por ejemplo, IBM Watson, que es Watson es la parte de IBM, o cómo se llama esa plataforma de IBM dentro de lo que es la inteligencia artificial. En este caso está combinando siempre inteligencia artificial con software analítico para optimizar los rendimientos y para, bueno, pues para ver que no es solamente una máquina de preguntas y respuestas, sino que está optimizando rendimientos para dar lo más acercado a la realidad. Las máquinas, o lo que está haciendo IBM Watson, aparte de todo lo que puedan ser bots conversacionales y todo lo que puedan ser sistemas de preguntas y respuestas, lo que se trata también es de procesar datos, de procesar información analítica, datos estructurados, no estructurados, textos y demás, para optimizar la toma de decisiones de las empresas. Y bueno, pues evidentemente también comprende el lenguaje natural. Cada organización debe entrenar lógicamente a IBM Watson para que se adapte a la propia organización, al propio vocabulario que se está, o la terminología que se está empleando en la organización, y bueno, pues dotarle de aspectos culturales, de necesidades de la compañía, especialización y demás, para que siempre, bueno, pues dé un servicio competitivo a la empresa. Hablamos también de Microsoft. Microsoft también tiene su parte o su plataforma de análisis cognitivo, inteligencia artificial. En este caso es Microsoft Cognitive Service. En este caso, bueno, pues estamos hablando, Microsoft tiene como plataforma de inteligencia artificial y como librerías tiene Azure, pero esta parte de Microsoft Cognitive Service está muy orientado son APIs, son SDKs y demás, y servicios cognitivos que van a dotar precisamente de esa parte de la analítica cognitiva, del procesamiento del lenguaje natural, de todo lo que es el entendimiento, la comprensión y demás, pues van a poderlo dotar a la plataforma. De esta manera, bueno, pues los desarrolladores van a poder utilizar esas APIs, esas librerías y demás para incluirlas en sus aplicaciones. Evidentemente también luego en la plataforma Azure y demás estarán disponibles, y de esta manera, bueno, pues van a ser capaz las aplicaciones, pues de detectar emociones, detectar sentimientos, cómo está la persona con la que estamos conversando, reconocer imágenes, reconocer, bueno, pues hacer un reconocimiento, incluso temas biometría y demás. Y por último vamos a hablar como referencia a otro de los grandes, que también está muy avanzado lógicamente en esta parte, de Google DeepMind. En este caso Google DeepMind es una red neuronal que va a aprender cómo jugar ciertos videojuegos de una manera similar a los humanos. De esta manera, bueno, pues DeepMind ya nació en el 2017 y, venció en 2017 a alguien jugando a Go, AlphaGo Zero, y bueno, pues está muy orientado en este caso a lo que son los videojuegos y demás, pero no tenemos, es una inteligencia artificial muy centrada en deep learning, en aprendizaje de cómo jugar ese tipo de videojuegos, en llevar ese tipo de tareas y demás, de manera que sea muy similar a humanos. Pero también Google, por otra parte, aparte de haceros esta reseña, Google también tiene otras aplicaciones como puede ser Dialogflow, TensorFlow. Dialogflow está muy orientado también al NLP, al reconocimiento del lenguaje natural, y bueno, evidentemente pues tiene un abanico de programación y de funcionalidad cognitiva dentro de Google, que nos puede ayudar en análisis de sentimiento, todo en la analítica de qué nos está contando la otra persona, cómo se relaciona con la máquina y demás. Vamos a ver también, como hemos anunciado previamente o como he adelantado previamente, vamos a ver también todo el tema de la ciencia de datos. La ciencia de datos, Data Science, es un campo muy importante dentro de la inteligencia artificial, porque al final es la base, es el abanico desde donde van lanzándose el resto de tecnologías. Sin datos no podría haber inteligencia artificial. La inteligencia, las máquinas aprenden de los datos que tienen recopilados, aprenden de todo el histórico de datos, de lo que van haciendo
haciendo los clientes, de lo que va sucediendo en la empresa, de lo que va sucediendo en las compañías, de, bueno, pues de las características y demás. Por tanto, si no hubiese ciencia de datos, no existiría la inteligencia artificial. Tienen que ir siempre muy de la mano y paralelas. Por tanto, tenemos que la ciencia de datos es un campo interdisciplinar que está enfocado realmente a extraer conocimiento e información de los datos. Estos datos pueden ser en diferentes formas, estructurados y no estructurados. La disciplina al final está involucrando a muchísimas, o sea, lo que es Data Science está involucrando a muchísimas disciplinas. Podemos ver que dentro de Data Science está relacionada la matemática, todo lo que pueda ser la estadística, evidentemente todo el aprendizaje automático, la automatización de procesos, el aprendizaje de patrones, la visualización de datos, porque también es muy importante no solamente extraerlos y demás, sino que también es importante visualizarlos, la computación en la nube, porque estamos hablando ya de millones y millones y millones de datos que si tuviéramos que hacerlos con los procesadores de las máquinas que están on-premise, de las máquinas que tenemos, pues nos quedarían muy cortas y tenemos que hablar ya de computación en la nube y demás. Al final, bueno, pues hablamos también de un sistema que aprende a escala, que razona con un propósito, bueno, que al final entiende dentro de lo que es Data Science, pues intentamos dotar a esos datos, que no son más que, bueno, pues datos sin información, pues intentamos dotar a la máquina de la capacidad de entender esos datos, de procesarlos y demás. Igualmente, bueno, pues evidentemente es algo súper importante y es una parte, bueno, pues vital y primordial para la inteligencia artificial, porque sin esta rama o sin esta parte de la ciencia no existiría tampoco, como hemos dicho previamente. Dentro de esta parte de Data Science, bueno, pues vemos que ya hay muchísimos avances y muchísimos adelantos, y sobre todo nos queremos centrar en tres que pueden ser lo más cercano a lo que, bueno, pues a lo que cualquier científico o cualquier ciudadano, incluso pues que esté ciertamente relacionado con la tecnología, podría ver a partir, bueno, más cercano a lo que es Data Science y podría empezar a relacionarse con ese mundo. Por una parte tenemos R, por otra parte tenemos Python y luego por otra parte tenemos plataformas SaaS. R, la programación en R, bueno, pues R es un entorno de programación que tiene, bueno, es un lenguaje, no solamente es un lenguaje, sino que es un entorno, es un sistema, una plataforma, porque no solamente acota lo que es el desarrollo, sino que también tiene la posibilidad de visualización, tiene la posibilidad incluso de que los propios desarrolladores tengan, bueno, pues cierta visualización o cierta orientación a lo que está haciendo la máquina. Es un lenguaje de abstracción muy potente y es un entorno, bueno, pues que lo que nos hace sobre todo es un paquete estadístico. Por eso no solamente nos quedamos en lo que es el lenguaje, sino que es un entorno completo de software, un paquete completo de software que está muy cercano a la inteligencia artificial. Lo que nos está haciendo R se compone ese paquete se compone de varios IDEs o de varios entornos o de varias partes de programación que no solamente nos atacan la programación como tal, sino que también nos acercan al análisis de datos y nos acercan a la representación gráfica de los mismos. El software está muy respaldado y además hay muchos foros, comunidades, es un software libre y está muy respaldado por la Foundation Statistical Computing, y además el mayor activo de R justamente es la comunidad y la gran variedad de paquetes que tiene, toda la evolución que ha podido hacer la gente de la comunidad y cómo va avanzando gracias y con facilidad de la comunidad. Es muy fácil es muy intuitivo como paquete estadístico para entender todo el tema de la computación de datos, de la ciencia de datos y demás, y la verdad es que está bastante utilizado. Pasamos con esto a ver Python, que a diferencia, bueno, de lo que podía ser R, que es un entorno de programación, como hemos dicho, y que tiene varios IDs, Python realmente es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación interpretado a alto nivel y orientado precisamente a objetos. Python no solamente para inteligencia artificial, sino que para cualquier desarrollo en el que estemos viendo cierta innovación y demás es súper útil. Python es un lenguaje es un enfoque que realmente está muy orientado a la simplicidad,
y a la legibilidad de las personas, para que cualquier persona que se meta en el código pues sea capaz de entenderlo, y a la velocidad. La sintaxis es súper sencilla, es muy fácil de utilizar, por eso está cogiendo un auge muy grande. De hecho, está desbancando a otros lenguajes de programación y bueno, pues en relación a R, si no estamos hablando de todas las bondades que pueda tener el paquete estadístico con la visualización y demás, Python es mucho más versátil, mucho más utilizable. Y bueno, realmente también tiene detrás, es también open source y tiene detrás una comunidad fortísima que lo respalda. De hecho, bueno, pues la mayoría de las funciones que podamos implementar y demás, pues tiene librerías, bibliotecas, bueno, la reutilización del código es brutal. Entonces, al final, al tener una comunidad muy grande detrás de él, pues evidentemente es ampliamente adoptado. Evidentemente también, gracias a las librerías, pues también permite esa visualización de datos, también permite pues trabajar con datasets, trabajar con datos reales, tiene una velocidad muy grande de procesamiento, por lo cual bueno, pues Python es un lenguaje bastante utilizado dentro de Data Science, dentro de inteligencia artificial, incluso como os comentaba, pues en cualquiera de las tecnologías que podemos ver hoy en día. Y ya si hablamos de las plataformas SaaS, pues son todas aquellas plataformas que hacen que el análisis sea accesible para cualquier persona que busque información a partir de datos, independientemente de habilidad o experiencia. Si hablábamos de R, que era más orientado a la gente que se dedicaba en cierta medida a la estadística, de Python, que está mucho más adaptado para desarrolladores, para gente que está dentro de lo que es la rama informática, las plataformas SaaS están orientadas o van al público más en general, democratizan la ciencia de datos para que cualquier persona, independientemente de la habilidad o experiencia, a través de una interfaz muy completa, sea capaz de analizar, de manejar, de gestionar ciertos datos o los datos para poderlos recopilar y poderlos procesar. Vamos a ver ahora también pues toda la parte de Machine Learning, que la habíamos antes comenzado a ver, y también de Deep Learning. Las dos se basan en el procesamiento de grandes cantidades de datos. Sin embargo, Machine Learning está más orientado a lo que es la algoritmia, hablamos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, es todo lo que acerca, bueno, pues todo lo que pueda ser el aprendizaje de las máquinas. Si hablamos de Deep Learning, el ser humano pasa a un segundo plano y es la máquina la que, bueno, pues la que es capaz de tomar decisiones, de aprender. Estamos hablando ya de esas redes neuronales artificiales de las que hablábamos anteriormente y bueno, pues que es capaz incluso de autoaprender, de corregir sus errores en base a la actividad y demás. Vamos a verlos más en detalle. Machine Learning, vamos a ver que además está compuesto de toda la parte, bueno, podemos ver que tiene una parte supervisada, otra parte de aprendizaje no supervisado, incluso una tercera de aprendizaje reforzado en la que se premia o se castiga a la máquina a través de los algoritmos, dependiendo de si la respuesta ha sido buena o la respuesta no lo ha sido, para que vaya haciendo un aprendizaje y demás. Entonces, bueno, pues lo vamos a ir viendo más en profundidad. Como os digo, recuperamos esto que hemos visto en la slide previa y vemos que las máquinas con Machine Learning es justamente ese aprendizaje de la máquina y esa capacidad de la máquina de aprender por sí solas y de autoprogramarse, aprendiendo pues realmente de su propia experiencia. Aquí lo que tenemos o lo que tendríamos que empezar a ver es que si mezclamos esa ciencia de datos que veíamos previamente, tenemos un histórico de datos muy grande, tenemos, bueno, pues tenemos que tener ese dataset, ese histórico de datos, y la máquina va a ser capaz a través de algoritmos o mediante sus algoritmos va a ser capaz de aprender de ese histórico de datos para saber o para predecir qué va a pasar en el futuro o para clasificar esos datos en el caso de que tenga una clasificación o para poder manejar esos datos. Realmente la máquina ve ciertos patrones de comportamiento que han pasado en el pasado y con ese comportamiento pasado empieza a aprender para poder actuar de forma similar en el futuro. Vamos a ver que tenemos por una parte el aprendizaje supervisado, que hablábamos antes, o ese aprendizaje dirigido. Los datos utilizados en este caso en el entrenamiento de la máquina van a incluir ya la solución deseada. Para que sea más fácil entenderlo, vamos a pensar ya, bueno, pues vamos a pensar que tenemos duplas de datos en la que tenemos una entrada y una salida. Y tenemos un histórico con entradas, salidas, entradas, salidas.
por lo cual ya sabemos previamente que a cierta cantidad o a cierta entrada le va a corresponder cierta salida. La máquina aprende de sus patrones, va a saber que si hay, bueno, pues que si hay unos patrones que limitan que dependiendo de una entrada la salida va a ser esta o va a ser la otra, va a generar un modelo que justamente, que sea ese algoritmo que os comentaba, que justamente entienda que a una entrada correspondiente le va a determinar un patrón y por tanto la salida la va a poder predecir. Por tanto, cada vez que se introduce un nuevo dato, la máquina es capaz ya de dar una respuesta porque se va a fijar en esos datos que hablábamos en ese histórico. Por tanto, bueno, pues podemos hablar de que cada vez que la máquina vaya aprendiendo, tenga más datos en el histórico y demás, el porcentaje de acierto va a ser mayor, la fiabilidad de la máquina va a aumentar, la tasa de acierto va a aumentar y por tanto, bueno, pues tendremos una máquina, unos algoritmos que sean muchísimo más realistas y más fieles a la realidad. ¿En qué vamos a emplear toda esta parte del aprendizaje dirigido y demás? Bueno, pues en muchísimas aplicaciones. De hecho, vamos a ver luego posteriormente aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Pero qué podemos ver aquí? Bueno, pues por ejemplo podemos ver aquí los motores de recomendación. Esos motores de recomendación lo que necesitan es el uso de Machine Learning para saber realmente qué está pasando. Si podemos considerar que una persona bueno, pues tiene cierta tendencia a comprar una serie de artículos o, bueno, pues por ejemplo a viajar a un determinado tipo de destinos o dependiendo del sector en el que estemos o hacer un cierto tipo de inversiones, la máquina es capaz de aprender pues gustos de los destinos de la persona, esas inversiones, pues si el perfil de inversor es más arriesgado, es moderado, es bueno, pues inversión o riesgo nulo, pues si son compras, preferencias, gustos y demás. Y con todos esos datos, esos patrones que siguen siendo entradas, la máquina va a aprender lo que viene a la salida para esa persona. O sea, si esa persona ante cierto estímulo se comporta de una manera determinada, la máquina va a ver que ante cierto estímulo, pues esa persona siempre o ese tipo de persona se va a comportar de esa manera. Y por tanto, o sea, al final, gracias al Machine Learning, gracias al lenguaje, el aprendizaje, de la máquina, el aprendizaje automático, vamos a ver que se pueden generar motores de recomendación en los cuales recomendamos a una persona previamente a que dé el siguiente paso, qué película puede ver, qué destino o qué serie de destinos podría visitar y entonces, bueno, pues enriquece mucho la experiencia de la empresa, de la compañía, del sistema o de la plataforma con el ser humano. ¿En qué se emplea también Machine Learning? Bueno, pues se emplea precisamente en fraude y seguridad. Todas las aplicaciones que puedan ser aplicaciones bancarias, todas las aplicaciones que puedan estar muy pegadas a lo que es un banco, un seguro, operativa bancaria, operativa incluso de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, mediante el histórico de transacciones de clientes se van a establecer ciertos patrones, ciertos modelos que estimarán la probabilidad de que una transición pueda llegar a ser en un punto determinado fraudulenta. Y bueno, pues evidentemente a medida que la máquina vaya aprendiendo y que vaya viendo que una transición puede ser o no puede ser fraudulenta, pues su aprendizaje irá aumentando y cada vez se asemejará más a lo que a la tasa de predicciones, la tasa de acierto pues va a ser mayor y se va a asemejar más a lo que esté pasando en la realidad. Más aplicaciones de Machine Learning, pues por ejemplo optimización de precios, por ejemplo en el sector financiero o no solamente en el sector financiero sino en cualquier otro sector, en retail, e-commerce y demás, pues vamos a poder optimizar los precios, ajustarlos más a la demanda y a la oferta por lo que vaya aprendiendo la máquina. Se va a estudiar el histórico de lo que ha pasado en el pasado, pues de tasas, de precios, de lo que estemos viendo dependiendo del sector en el que estemos. Y respecto a un cliente particular se va a cruzar la información con los datos que se tengan y entonces, bueno, pues evidentemente se va a poder ajustar los precios para poder establecer correlación entre las variables. En el ámbito financiero es muy sencillo, está muy cercano a lo que estamos viendo actualmente
En el tema de las tasas de interés, por ejemplo, si tenemos unas tasas de interés para ciertos productos financieros y tenemos también un cliente concreto que tiene un determinado perfil de inversión, un determinado perfil de compra, pues se va a poder estudiar con todos esos datos del cliente. Qué información tiene, qué histórico tiene, qué tasas ha aceptado o ha rechazado en el pasado, para poder optimizar los precios y poderle, pues con todos esos datos que podamos tener también en el histórico, macroeconómicos, sociodemográficos, vamos a poder establecer las correlaciones entre las variables para darle un precio optimizado hacia lo que el cliente necesita. ¿Qué vamos a poder hacer más con Machine Learning? Pues todo el tema de analítica en tiempo real, para poder obtener cualquier respuesta inmediata ante un disparador externo. Realmente no deja de ser parecido a lo que hemos estado viendo hasta el momento. La información que podemos tener en este caso, hablamos más de un sistema físico, puede venir de sensores, de eventos, puede venir de, bueno, pues de triggers, bueno, cualquier situación en la que se nos dispara un evento que podamos pensar. Como nuestra máquina tiene acceso a todo el seguimiento de los resultados que ha habido anteriormente, bueno, pues vamos a poder ver estos algoritmos que se construyan, que ante unos estímulos pues se van a hacer unos patrones para ver las respuestas de las máquinas. Si estamos hablando, por ejemplo, de la parte industrial, pues vamos a hablar, por ejemplo, de sensores que recogen temperaturas, que recogen humedades, que pueden llegar a recoger cualquier tipo de estímulo. Bueno, pues si se detecta que a un nivel de temperatura, pues por ejemplo, las máquinas de una central industrial dejan de funcionar, pues podremos activar un sistema de Machine Learning que esté controlando todas las temperaturas, para que una vez, bueno, pues esté controlando las entradas de las temperaturas, para que active o haga la acción correspondiente cuando la temperatura sube a un nivel determinado, para poder actuar en consecuencia. ¿Qué vamos a ver más? Bueno, pues también vamos a ver optimizaciones de inversión. Lógicamente, igual que veíamos anteriormente en todos los temas de comunicación, igual que veíamos anteriormente, pues de temas de inversión y demás, las inversiones en comunicación también se van a ver beneficiadas por Machine Learning, porque al final, bueno, pues tendremos un montón de datos que vienen también de compras de clientes, vienen de la parte, bueno, pues de todo lo que pueda ser nuestros clientes de retail o nuestros clientes de e-commerce. Tenemos ese abanico de datos, tenemos esos datos históricos con esos patrones de comportamiento y demás. Y entonces, bueno, pues podremos crear campañas que se acerquen a nuestros clientes, que les suplan las necesidades que están buscando, que sean capaces de darle esa respuesta a lo que el cliente busca y demás. En esa misma línea, pues por ejemplo, tenemos también todo el tema de motores de búsqueda. ¿Qué nos ocurre con los motores de búsqueda? Bueno, pues en los motores de búsqueda realmente tendríamos que refinar resultados que se van a obtener al realizar búsquedas, y se va a obtener información que se va a obtener al recuperar los clics de un cliente que está buscando un determinado artículo o un determinado enlace o una determinada información. Por tanto, también con toda esa información vamos a poder hacer unas determinadas, o la máquina va a poder hacer va a poder tener unos patrones de comportamiento para predecir dentro de las búsquedas y para poder devolver lo que el cliente necesita. Más aplicaciones de lo que es Machine Learning, ¿no? Más partes. Pues por ejemplo, la fidelización de los clientes y la venta cruzada. Es vital, evidentemente, la fidelización de clientes. Nosotros tenemos unos clientes que o sea, la empresa, la compañía, tiene una serie de clientes que hacen una serie de pasos dentro de la compañía. Por tanto, tenemos pues una base de datos inmensa, históricos. Estos datos que tenemos del cliente nos determinan su comportamiento, nos determinan sus compras, sus preferencias, sus gustos, sus interacciones con nuestro call center, sus interacciones con el sistema de atención al cliente de la empresa, todo lo que el cliente puede tener, y por tanto vamos a ser capaces de adelantarnos, y va a ser capaz la máquina de adelantar y de prever el comportamiento del cliente. Por tanto, vamos a poder fidelizar al cliente en base a su comportamiento. Incluso podemos hacer una venta cruzada y intentar venderle o intentar acercarle pues artículos o bueno, servicios que el cliente pueda demandar en el futuro y que bueno, pues que se los podemos adelantar y podemos cubrir sus necesidades en este sentido, por lo cual bueno, pues es muy importante que gracias a todos los datos que se tengan del cliente, incluso en sitios como puedan ser redes sociales, en los que se pueda
completar incluso el perfil, no solamente con los datos del cliente que tiene la organización, sino pues con todo lo que ha publicado y con todo lo que tiene, todas las búsquedas, todos los intereses. Bueno, pues vamos a poder hacer una fidelización del mismo para intentar que esté lo más cómodo dentro de esa organización y bueno, pues incluso poderle adelantar servicios que necesite. Y en esta misma línea también tenemos la segmentación de clientes. Si nosotros tenemos todo ese histórico de datos de los clientes, los podemos segmentar, de manera que una vez que los segmentemos tendremos segmentos de clientes muy parecidos, muy similares, que van a tener gustos muy similares, que van a tener preferencias muy parecidas, que van a tener comportamientos idénticos o comportamientos muy parecidos, y de esa manera también vamos a poderlos gestionar de mejor forma. En esta parte se utilizará no solamente esos gustos, esas preferencias, esos históricos, incluso esas redes sociales. Aquí también además lo vamos a complementar con información sociodemográfica, en qué barrio puede vivir nuestro cliente, a qué se puede dedicar, pues todo lo que puedan ser las variables que van a aportar valor o información sobre el grado de madurez digital del cliente, y de esa manera, bueno, pues vamos a poder segmentarlos muchísimo mejor. Y bueno, pues otro de los miles de casos de uso que podemos ver dentro de Machine Learning, pues va a ser, por ejemplo, la demanda de energía. Pues lógicamente, si tenemos muchísimos datos de utilización de energía, de consumo energético, de cómo está aprovisionada la energía, pues también podremos ver qué necesidad vamos a tener de abastecer a una vivienda, o abastecer a una ciudad, una población, un país, dependiendo de un montón de factores que lo complementan. No solamente va a ser el consumo en el pasado, sino que también tendremos eventos, actividad turística, climatología, fiestas en una determinada localidad en un momento determinado, por lo cual, bueno, pues vamos a hacer que ese sistema aprenda de todos esos datos históricos más esas variables, que las introduzca en el sistema y que dé una predicción muy aproximada del proceso para poder optimizar el crecimiento, el precio, incluso optimizarlo, como hemos visto el precio de otros factores como los financieros y demás, pues cuál va a ser el precio más óptimo para que esa energía justamente pues se dé al precio más recomendado. Seguimos viendo tecnologías relacionadas con todo el tema de inteligencia artificial. Habíamos visto Machine Learning y teníamos que también, bueno, pues queríamos ver más profundamente la parte de Deep Learning. Deep Learning, como comentábamos en la introducción, es un tipo, bueno, pues son todo lo relacionado con tipos de algoritmos capaces de aprender gracias a redes neuronales. Aquí ya damos un paso más adelante de lo que podía ser Machine Learning, y estamos hablando ya, bueno, pues de otro tipo de algoritmos, de aprendizaje profundo, de capacidad de poder aprender a través de los datos, pero sin tener esas etiquetas previas. Y bueno, pues realmente la diferencia es que la segunda parte, o sea, si estamos mirando si vemos la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning, lo que podemos ver es que la segunda, Deep Learning, lleva el aprendizaje a un nivel superior, ya va más orientado, va más enfocado a redes artificiales, a redes neuronales, con ese aprendizaje. Lo que intenta emular o lo que intenta imitar Machine Learning, o Deep Learning, perdón, es una imitación del cerebro humano a través de modelos matemáticos que van a funcionar como un sistema de redes neuronales. Por lo cual, por clarificar, teníamos Machine Learning por una parte, orientado a aprendizaje automático, que podía ser supervisado, podía ser no supervisado, podía ser reforzado, pero partíamos de unos datos para después hacer el aprendizaje, hacer todos los modelos y demás, y llegamos ahora a Deep Learning, en el que estamos ya en un nivel superior de aprendizaje y en el que estamos hablando ya de comportamiento similar al cerebro humano. Y además, prueba de ello es que se están hablando de redes neuronales redes neuronales artificiales que funcionan como funcionan las neuronas humanas, para todo el tema de análisis de datos y demás. Por tanto, tendremos que la máquina que trabaja con Deep Learning va a evaluar ejemplos e instrucciones para modificar el modelo en caso de que se hayan producido errores. Si hablábamos que de Machine Learning la máquina iba aprendiendo a raíz de los datos que iba teniendo y demás, aquí la máquina es la propia o la que se encarga directamente de poder aprender a través de, una vez que, que ha detectado errores y demás. Pues por ejemplo, vemos que uno de los ejemplos de Deep Learning más comunes
es el reconocimiento de voz de Google. Y bueno, pues realmente toda la parte de reconocimiento de voz ya tiene que ser a través de redes neuronales, porque bueno, pues tenemos millones y millones de datos de entrada, tantos pues, y además conformados con muchísimas variables, y entonces todo ese trato, ese trabajo, esa gestión de variables, pues es lo que hace Deep Learning. Vamos a ver también pues, usos o casos de uso, aplicaciones de Deep Learning para ver la diferencia que había entre esos casos de uso que veíamos anteriormente de aprendizaje automático, de Machine Learning, y los que ahora tenemos en Deep Learning. Vamos a ver que son bastante más complejos, que van a poder, que tienen muchísimos más datos de entrada, que tienen muchísimas más variables, más casuísticas y demás. Hablamos primero de coches autónomos. Un coche autónomo puede conducir sin necesidad de un piloto, puede saber reconocer por dónde va, hacer las acciones correspondientes, les permite, el Deep Learning les permite saber por dónde están circulando, si tienen obstáculos, si no los tienen, la velocidad de una carretera, de una vía, la velocidad depende de dónde esté, si tiene que frenar, si tiene que parar, bueno, pues todo eso es lo que aporta Deep Learning a este tipo de vehículos. Podemos hablar también pues, de toda la parte analítica y de generación de informes. Aquí estamos hablando ya de análisis de datos, de información sobre ellos con lenguaje natural, por lo cual entran bastantes más variables de la inteligencia artificial que podríamos hablar en Machine Learning, que solamente era aprendizaje. Hablamos también de análisis predictivo, analítica predictiva, pues por ejemplo para poder determinar los niveles de riesgo de una inversión, las probabilidades de éxito de una compra o una venta de valores y demás. También hablábamos también de predicciones en Machine Learning, pero siempre mucho más acotadas, con menos variables, con muchos datos ya históricos de los que podíamos tener una serie de entradas a los que devolvíamos una salida. Aquí estamos hablando ya de un análisis predictivo en el que concentramos muchísimas más variables, muchísima más parte analítica, de estudio de datos y demás. Hablamos de Deep Learning también cuando hablamos de traductores inteligentes, de traductores que además están compuestos o que tienen que tirar de toda la parte del procesamiento del lenguaje natural, porque estamos hablando de cómo traducir textos, de qué me está queriendo, cómo interpretar esos textos, igual que fuese cualquier tipo de lenguaje, pero además que hay que traducir. Por lo tanto, aprovechamos Deep Learning para obtener características del comportamiento humano, perdón, y aprendemos de las traducciones corregidas para aplicarlas a futuras consultas. Por supuesto, hablamos de Deep Learning cuando estamos hablando ya de reconocimiento de imágenes, de visión por ordenador, de interpretación semántica, de temas de que estamos consiguiendo ya que las máquinas entiendan los comentarios de los usuarios, que saquen valor de las conversaciones y demás. Y bueno, por terminar con estos temas, pues hablamos de lo que hemos ido comentando también, de reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, que va a permitir, bueno, pues potenciar toda la seguridad y facilitar la popularización de servicios de inteligencia artificial para identificar a personal. Aquí tenemos también caracteres biométricos factores que van cambiando a lo largo de la vida de la persona, pero esos caracteres biométricos que perduran y que Deep Learning es capaz de contemplarlos y de poder hacer ese reconocimiento. Y vemos también la visión computacional, como hemos dicho previamente. Las máquinas van a ser capaces de reconocer imágenes gracias a estas redes neuronales artificiales y demás, incluso pues de ir por delante del ser humano y de trabajar mejor que con métodos tradicionales. Y hasta aquí llega pues todo lo que hemos podido ver a raíz de Deep Learning y demás, y bueno, pues vamos a pasar a ver ahora pues toda la parte de los dispositivos robóticos, de cómo funcionan, cómo actúan y demás. Por una parte habíamos visto, para ir haciendo un poco de resumen, de síntesis, habíamos visto toda la parte de programación o de computación cognitiva, habíamos visto la parte de Data Science, habíamos visto también Machine Learning, Deep Learning, como el aprendizaje de las máquinas, y vemos también los dispositivos robóticos. Hasta hace relativamente poco en el tiempo, históricamente, los robots industriales solo podían programarse para llevar a cabo una serie de acciones muy limitadas, muy repetitivas, eran todos los procesos robóticos automatizados, de ahí surgió pues toda la parte de RPA, de Robot Process Automation y demás.
Esas acciones para las que eran diseñados, pues efectivamente esos dispositivos robóticos e industriales pues eran capaces de hacerlas pues casi pues con una tolerancia y con una opción al éxito muy grande, sin necesidad de, bueno, pues de tener casi fallos o con un índice de fallos muy pequeño, muy poco significativo, y además con una amplitud de horarios pues bueno, pues de 24, lógicamente 24/7. Esos robots, que se pueden considerar como no inteligentes porque estaban programados para hacer esas funciones exactamente, pues tienen una funcionalidad lógicamente muy limitada. Gracias a los algoritmos de inteligencia artificial y a toda la parte de analítica cognitiva de la que hemos hablado y demás, se permite que estos robots sean muchísimo más inteligentes y que las tareas que sean capaces de abordar sean muchísimo más complejas. Se espera que además poco a poco esto vaya aumentando y vaya proliferando y que esas funciones sean muchísimo mayores cada vez, más complejas y demás. De hecho, como dato, se espera, bueno, pues que el mercado de robots inteligentes crezca muchísimo, o sea, pues crezca del orden de 4 veces más desde el 2019 hasta el 2023, o sea que sería un aumento muy exhaustivo de esa cantidad. Estamos hablando, bueno, pues de subir, pues de multiplicar por 4 los ingresos que están generando el mercado de robots inteligentes en 4 años. Algunos robots van a poder interactuar incluso socialmente. Por ejemplo, bueno, pues estamos hablando de Sofía, que más o menos nos suena a todos, que es ese robot humanoide que fue el primero y que se desarrolló por la compañía Hanson Robotics y que ha sido diseñada para aprender a adaptarse al comportamiento humano y para trabajar con humanos. No ha sido el único dispositivo robótico programable, tenemos más ejemplos y demás, y bueno, pues es posible revisarlos y tal, cada uno tiene una particularidad y lógicamente a medida que todo va avanzando, que el avance de la tecnología es mayor, son capaces de afrontar muchísimas más tareas y funciones y simular más el comportamiento humano. Pasamos por último ya a ver las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ciertamente hemos ido revisando, a medida que íbamos hablando de diferentes tecnologías, hemos ido viendo también casos de uso, aplicaciones. Ahora las vamos a ver más en detalle y vamos a ver alguna otra para que, bueno, pues para que el concepto de cómo se aplican y demás sea superior. Por una parte, bueno, pues empezamos precisamente en esa robótica, donde nos hemos quedado justamente cuando hemos visto antes todos estos dispositivos robóticos, las tareas que son capaces de desempeñar y demás. Se entiende, como hemos dicho, por robótica a esa rama o a esa ciencia de la tecnología que se ocupa del diseño y construcción de dispositivos programables, que además cada vez pues, son capaces de acometer mayor número de tareas, que si bien en el pasado estaban supeditados a unas tareas muy concretas, que eran robots no inteligentes, ahora ya cada vez el abanico es mayor y que además, bueno, pues que requiere ese uso de inteligencia para hacer más tareas, poder acometer más funciones y demás. Hablamos, por ejemplo, de robot playback, que son aquellos que son capaces de repetir una secuencia de instrucciones que hemos grabado previamente. A esos robots les enseñamos a hacer una serie de acciones, no solo una o no solo unas cuantas, como hablábamos en esos dispositivos anteriores, sino una serie de acciones ya que van secuenciales y entonces, bueno, pues el robot es capaz de ejecutarlos. Son los más parecidos a los robots antiguos en el sentido de que son programables, de que nosotros les estamos enseñando, por lo cual con programación o sin programación estamos haciéndoles ese aprendizaje, y son los que están sobre todo pues más cercanos a la industria, son los que se utilizan en fábricas, en cadenas de montaje, en procesos que, bueno, pues que sean acciones muy repetitivas, ya sean como antes pues una serie muy limitada o ahora sean un número más, pero siempre, bueno, pues son aquellos que hacen ese tipo de tareas que son repetitivas, que no exigen que el robot tenga que responder a circunstancias que no están planeadas previamente, que no están programadas previamente y que además, bueno, pues que necesitemos programar si va a haber una excepción o programar si enseñar si tiene que asumir una tarea especial, una tarea que no se haya programado previamente. Por tanto, son los sucesores de esos robots que hablábamos anteriormente, que no estaban dotados de inteligencia. Podemos hablar también de sensores, que ya son dispositivos que son programados para precisamente recuperar información. Son súper importantes para Internet de las Cosas, para IoT,
son súper importantes para poder recopilar datos, todas esas bases de datos históricos para data science posteriormente y demás. Normalmente lo que se suelen hacer es que traducen ellos directamente la información. Es la información que el humano pues puede traducir a través de sus, o percibir a través de sus sentidos. Realmente el robot lo que hace es que, gracias a los sensores inteligentes, pues sienten, ven, incluso son capaces de saborear, de escuchar, pues muy parecido a lo que haría un humano. Sobre eso recopilan esa información, incluso pues en un paso más avanzado son capaces incluso de esos datos poder extraer información y poder incluso adaptarse a esas experiencias sensoriales. A través de ahí, incluso, bueno, pues en un avance se podrían, o en el futuro, podrían utilizarse incluso para muchísimas otras implementaciones, como incluso tomar decisiones y demás. Por ejemplo, se pueden emplear mucho en dispositivos o en robots médicos o quirúrgicos, porque va a ser fundamental que un robot que esté diseñado, que esté programado para una intervención quirúrgica, sea capaz de, a través de los sentidos o a través de esa programación sensorial, poder darse cuenta que ha sucedido un evento, poder notar, percibir, para poder hacer las acciones correspondientes posteriores. Entonces, bueno, pues al final este tipo de dispositivos, este tipo de robots, pues va a ser muy utilizado, y cada vez iremos avanzando y evolucionando para que pues hagan determinadas tareas que necesiten cierta precisión que el ser humano no es capaz de dar. Por otra parte, bueno, pues podemos hablar también de robots móviles. Estos van a ser, bueno, ya son los que sí que son más parecidos a los que el colectivo o las personas que no estén muy familiarizados con la robótica pues puedan pensar que son los robots normales, que son aquellos que disponen de articulaciones o sistemas que les permiten andar, moverse, pues ya sean ruedas, ya sean, bueno, pues patas, cualquier tipo de dispositivo que les permita desplazarse de acuerdo a la programación. En este caso, bueno, pues pueden elaborar cualquier tipo de tarea y pueden recopilar cualquier tipo de información que recibirán a partir de sus propios sistemas de sensores. Tienen los sensores de los que hablábamos en el apartado anterior para complementar ese movimiento con los sensores. Pues por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, como podemos ver en cualquier supermercado que los tenga, de estos robots logísticos que están viendo en los lineales qué productos faltan, qué productos sobran, dónde hay que, bueno, pues para hacer ese stock, para hacer ese inventario, y dónde hay que reponer o no hay que reponer. Entonces, al final lo que van a hacer es elaborar la información que reciben a través de sus sistemas de sensores, y luego con esa información, bueno, pues poderla aplicar o desaplicar a los informes o, bueno, pues cadenas, mercancía, lo que en este caso, o lo que el robot esté en el sector que esté trabajando. Por supuesto, sobra decir que la robótica es una industria en auge y que se prevé pues una inversión altísima dentro del futuro en este tipo de dispositivos, porque evidentemente todas las tareas repetitivas y todas las tareas que puedan abordar van a ser tareas que el robot ejecute en unos tiempos que puedan ser en una disponibilidad de 24/7, con una adaptación y una flexibilidad enorme, con un porcentaje de error muy pequeño, que además, a medida que el robot aprenda, irá tendiendo a cero, y que además va a sacar al ser humano de esas tareas que no proveen valor, y le van a dar la posibilidad de emplearse en tareas con más valor, en la programación de esos dispositivos, en todo el entendimiento de los sistemas y demás. Por tanto, bueno, pues el éxito de esta industria dependerá, por supuesto, de las capacidades que se vayan incrementando, que se vayan ampliando en torno a los robots, y bueno, pues por supuesto favorecerá muchísimo el desarrollo de la inteligencia artificial. Hablamos ahora también de simulación experimental. La simulación experimental es el proceso mediante el cual la técnica de combinación matemática y con otras disciplinas pues va a ser capaz de organizar a grupos de sujetos con los que se probará el efecto de una variable independiente en relación con una dependiente. Este concepto, que como tal la simulación existe en otras disciplinas,
Cuando lo llevamos al campo de la inteligencia artificial, se va a traducir en que la simulación experimental a través del ordenador persigue la reproducción de un comportamiento de un proceso cognitivo, por lo cual podemos ver en toda esta parte, bueno, pues que aquí la inteligencia artificial lo que sobre todo nos va a proveer es la capacidad de poder simular eventos que normalmente tendríamos que simular con un ser humano o con una serie de seres humanos o con un grupo con un colectivo de seres humanos, programando con máquinas y demás para poder ver los resultados de esta simulación. La experimentación va a ser y es una de las bases del desarrollo científico. Por tanto, poder experimentar con una hipótesis dentro de un entorno tan seguro como pueda ser pues toda la parte o todos los campos de máquinas, nos da la flexibilidad de poder probar cosas que realmente pues no podríamos probar en un colectivo humano o en un grupo de trabajo humano, por lo cual nos está dando una solución que nos va a dar muchísima flexibilidad. Por una parte, nos permite probar situaciones que va a ser imposible o que no sería posible o sería muy complicado en otro tipo de entornos. Nos va a producir un ahorro, lógicamente, porque la máquina, bueno, pues tiene el consumo propio de la máquina, pero no tenemos que invertir más recursos ahí. Nos va a dar también, por supuesto, un aumento de la eficiencia. Estamos hablando que las máquinas trabajan 24/7, por lo cual vamos a poder probarlo. Vamos a poder también simular los escenarios de prueba, por lo cual no tendremos que reproducirlos, por lo cual toda esa parte, todo lo que sea aplicación de todo el análisis cognitivo en la parte de simulación experimental es bastante interesante. Aquí, ¿qué vamos a tener como ámbitos de aplicación? Pues el primero que se nos puede venir a todos a la cabeza es precisamente esa conducción autónoma. Precisamente, bueno, pues poder probar algo como la conducción autónoma en un entorno seguro evidentemente es algo que es muy potente. No es lo mismo salir con un vehículo a la carretera donde podemos provocar cualquier tipo de, bueno, pues cualquier tipo de incidente y demás, a poderlo hacer en un entorno seguro, controlado, con máquinas y demás. Incluso es mucho más fácil hacerlo así que en un circuito de prueba y demás. O sea, evidentemente nos ahorramos muchísimos escenarios. También podemos hablar de simulación experimental, pues en cualquier tipo de conducción, de dron, en cualquier tipo de conducción, pues de nave, de pues aparato, avión y demás. Todos esos procesos de ensayo y error, pues hacerlo fuera de ese entorno real implica coste en tiempo, coste en dinero, incluso, bueno, pues ya cuando hablamos de algo como conducción y demás, pues incluso coste personal y demás. El conocimiento, además, que van almacenando la inteligencia artificial después de todas las sesiones de simulación, evidentemente es providencial y se puede trasladar muy fácilmente al mundo real con unos leves ajustes, por lo cual no solamente es importante esa simulación por la casuística o por las cosas que puedan pasar de esa simulación, sino que también le sirve a la máquina para poder recopilar miles de datos, para poder tener un histórico ya con el que puede trabajar y demás, y que puede seguir aprendiendo y puede perfeccionarse. Evidentemente, bueno, pues aunque la simulación es una parte fundamental, lógicamente no es posible simular el mundo real 100%, porque al final no es lo mismo simular el mundo real que experimentar en él. Pero al final la inteligencia artificial nos está acercando a todo ello, y además, bueno, pues gracias a toda la analítica cognitiva, gracias a la computación cognitiva en la que estamos dando a la máquina esa potencia y ese comportamiento humano, gracias a todo eso, bueno, pues podemos llegar a un punto en el que podamos ver que el mundo experimental, que el mundo simulado cada vez está más cerca del real, y que ya hay una influencia mutua entre esta parte experimental y toda la parte cognitiva. Seguimos también viendo pues RPA. Hemos hablado antes, cuando precisamente hemos introducido los dispositivos robóticos y cuando hemos estado hablando de los primeros dispositivos robóticos, de las tareas que son muy repetitivas y demás, incluso ya hemos mencionado RPA. La parte de RPA es como una precursora de la inteligencia artificial. De hecho, estamos tendiendo ya hacia otras corrientes o hacia otra tecnología, que es la IPA, que es ya la parte de Intelligent Process Automation. RPA es el precursor, es Robotic Process Automation, y son todos los sistemas robóticos, bueno, pues toda la parte de automatización de procesos automáticos y robóticos. ¿Qué es lo que hace realmente RPA? Lo que hace RPA es un sistema de automatización de procesos.
Hablábamos de tareas repetitivas, bueno, pues en este caso estamos metiendo programación, estamos metiendo pues esas tareas, o sea, en principio que aportan poco valor a la cadena o que, bueno, que son muy repetitivas, que no contemplan demasiadas casuísticas, que no contemplan demasiados escenarios, que podemos automatizar. Y los automatizamos a través de un software. De hecho, dentro de lo que es el software de RPA, pues tenemos muchísimos, bueno, pues tenemos varias plataformas, varios fabricantes. Podemos hablar de Blue Prism, por ejemplo, podemos hablar de UiPath, o sea, tenemos varios de Automation Anywhere, tenemos varios fabricantes que lo llevan a cabo. Esas tareas repetitivas suelen ser tareas repetitivas de gran volumen, que además necesitan bastante trabajo por parte del ser humano, y que además es un trabajo que no aporta valor a la organización o al proceso. Es un trabajo muy repetitivo, muy constante, muy grande, o sea, un volumen muy elevado. Entonces, bueno, pues lo que más se va a conseguir con este RPA es, por una parte, que cuando hacemos una automatización de un proceso, nos beneficiamos, o la compañía correspondiente se beneficia en ahorro de costes, porque evidentemente tiene una misión inicial, que es ese desarrollo, ese diseño de los procesos automatizables, pero una vez que ha pasado ese diseño, una vez que se le enseña o que se programa en la máquina, pues ya el proceso es directamente repetitivo, bueno, con ese programa, por lo cual el ahorro de costes es enorme. Se ahorra también en tiempo. Esa máquina, ese programa está lanzado 24/7, no dependemos de un horario de una persona. Y luego, por otra parte, permiten y liberan a las personas que están haciendo ese trabajo de tan escaso valor dentro del proceso, a que haga otro trabajo de más valor para la organización, o un trabajo que sea muchísimo más reconfortante a nivel de producción y demás. Por tanto, pues liberan de esas inmensas cargas de trabajo de back office a las personas, por lo cual es muy interesante. A medida que la parte de RPA se involucra o hay una simbiosis, o podemos hablar de integración entre RPA, entre inteligencia artificial y esa parte de analítica cognitiva de la que hablábamos previamente, tenemos esa IPA, es Intelligent Process Automation, que es toda esta robotización y esa automatización, pero ya dotado de inteligencia. Ya no estamos hablando de esa programación que hacemos a la máquina para que sepa cómo hacer esas tareas, sino que ya hablamos de que va a ser una máquina programable y programada, pero con inteligencia, por lo cual va a ser capaz de adoptar determinado comportamiento hacia una serie de entradas, de sucesos y demás. Al final está RPA, que es lo que ahora mismo se está dando realmente en las empresas. El futuro va a ser IPA, pero ahora mismo nuestra realidad es RPA. Está poco a poco entrando en todas las organizaciones. Los RPA al final no solamente optimizan los procesos repetitivos, sino que son capaces de permitir mejor recolección de datos, porque está constantemente la máquina trabajando. Ese registro de datos, ese almacenamiento, esas personas que están revisando ese proceso y optimizándolo, por lo cual, bueno, pues al final hay muchísimas empresas. Se empezó bueno, pues en los años 2000, a partir de 2010 se empezó a integrar muchísimo más en las organizaciones, y si hablamos de 2016, que fue donde, bueno, pues hubo los primeros análisis ya a nivel más serio, pues hablábamos de unos 250 millones de dólares en 2016 de la inversión en sistemas de RPA. En 2021 se va a multiplicar hasta los 2.900 millones de dólares, por lo cual, bueno, pues va a ser algo bestial en unos cuantos años lo que ha crecido. Se estima que las organizaciones, una vez que han implantado un sistema de RPA, optimizan como un 70% su eficiencia, por lo cual estamos hablando de una cantidad bastante grande. Así que se invierte un periodo inicial en el que hay que trabajar para el desarrollo y demás, y luego, una vez que esto ha pasado, bueno, pues se estima en un 70% de ese ahorro de eficiencia en costes, en beneficios y en tiempo.
Vamos a hablar también de toda la parte de asistentes virtuales, de toda la parte de bots. Aquí estamos hablando mucho de algo que ya hemos visto también, como es NLP, toda la parte de Natural Language Processing. Los bots son reflejo o son o son fruto de ese NLP con ese análisis cognitivo. Entonces, la principal función de los asistentes virtuales va a ser ayudar a los usuarios a resolver sus dudas y a realizar determinadas acciones. Hablamos de un bot muy básico, como aquel que nos está resolviendo unas dudas muy concretas, tipo un FAQ, una relación de preguntas, de dudas, respuestas, preguntas, que es capaz de contestarnos en lo que le estamos preguntando, con unas preguntas muy concretas y muy acotadas. A medida que el bot va entendiendo más, tiene un procesamiento de lenguaje natural y aunque no le estemos haciendo la misma pregunta, es capaz de entender que es la misma pregunta, vamos dotándolo de inteligencia y a medida que además le metemos más funciones, incluso funciones que pueda realizar, pues vamos ampliando el nivel del dispositivo o el nivel del bot. Hacia donde vamos caminando, hacia donde el futuro nos lleva la tecnología, es hacia bots que son capaces de simular el comportamiento humano y que incluso no sepamos que al otro lado hay un bot o hay una persona. De hecho, bueno, pues son capaces de hacer una transferencia bancaria, son capaces de realizar a través de ellos una compra, son capaces de darnos información sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, no solo una información estática como hablábamos en una lista de preguntas y demás. Entonces, bueno, pues al final todos estos bots cada vez son más presentes, los podemos ver en cualquier app que tengamos en el móvil, los podemos ver en las webs de compra, de venta, de información, y los podemos ver en dispositivos que tengamos en nuestra casa, en nuestro móvil, como pueda ser Siri, Alexa y demás. ¿Qué características tienen? Bueno, pues sobre todo tienen conexión desde múltiples dispositivos. Un bot somos capaces de conectarnos a través del móvil, a través de la web, a través de lo que necesitemos. Por supuesto, la atención, que es diferente a lo que puede ser un call center o lo que puede ser una atención personalizada, es que es 24/7, por lo cual, bueno, pues tenemos el bot programable para cualquier momento del día en el que el usuario o el cliente quiera ponerse en contacto con él. Bueno, pues hablamos también de otra de las características de los bots, como la comunicación fluida. Evidentemente, gracias al procesamiento del lenguaje natural, el asistente virtual tiene que ser capaz de entender lo que se le está pidiendo y ser capaz de dar respuesta y dar mediante una conversación hablada. También hablábamos antes de que podíamos acceder a los bots desde múltiples dispositivos, y aquí cobra fuerza mucho la parte de multicanal. Un bot, para realmente aportar valor, debería ser multicanal, en el sentido de que tiene que ser capaz de poder recibir una llamada y por voz atender al cliente, al usuario, a la persona que está interactuando con él. Y también, bueno, pues podríamos hablar de bots que están en la app del móvil o que están en una app móvil, o están en web, y que podamos escribir y sea un chatbot. Las respuestas en ese caso deberían ser iguales. Entonces, gracias además a que los avances en inteligencia artificial y en la parte de Natural Language Processing, ya no es necesario teclear siquiera para que el asistente entienda lo que le estamos diciendo. Podemos hablar y el bot interactúa por la voz, reconoce lo que le estamos diciendo y es capaz de traducirlo a texto y luego volvernos a contestar. Otra de las características tiene que ser la facilidad de uso. Evidentemente, cuando estamos hablando de bot en una página web o en un móvil, nos estamos enfrentando a usuarios de cualquier tipo de nivel tecnológico. Usuarios que están acostumbrados a utilizarlo y usuarios que empiezan a utilizarlo, que son principiantes o que no se han iniciado en toda esta parte. Por lo cual el bot tiene que ser súper fácil de utilizar y tiene que estar muy preparado para poder, que sea muy usable, muy intuitivo y demás. Tiene que ser muy eficiente a la hora de encontrar respuestas adecuadas. Deberá encontrar la información que se le está pidiendo y revisar lo que está escuchando, lo que está leyendo, esos datos de entrada para poder sacar o para poder responder con acciones o con respuestas de salida que sean justo lo que se le está pidiendo. Y por supuesto, el bot tiene que ser capaz de dar respuestas inmediatas. Aquí volvemos a hablar de tecnología en la nube. Una vez que el bot interactúa o tiene es capaz de responder a muchísimas acciones, muchísima información y capaz de procesar muchísima información, lo más lógico es que el procesamiento esté en la nube para que pueda dar una respuesta inmediata. Por supuesto, es una característica fundamental, esa rápida respuesta.
Todo esto hace bueno, pues que todo puede ser posible gracias a todos los avances que se han producido en los últimos años en esta parte de la tecnología, por lo cual bueno, pues tenemos que son tareas también que no entran dentro de las anteriores repetitivas, pero que sí que nos facilitan a la hora de comunicarnos con nuestros posibles clientes, nuestros clientes potenciales, nuestros usuarios y demás, para darles una respuesta pronta, una respuesta casi inmediata y además pues muy fiable. Vamos a ver también, o volvemos a ver las redes neuronales aquí ya como aplicación. No vamos a entrar mucho más en lo que es una red neuronal, porque ya lo hemos visto en la parte anterior. Simplemente ver que son, bueno, pues que son capas superpuestas de millones y millones de datos, en los que al final, pues dependiendo de dónde lo apliquemos, vamos a sacar unos beneficios y unas ventajas que, bueno, pues nos van a facilitar muchísimo toda esta parte, todo lo que hemos visto en visión artificial, todo lo que hemos podido ver también en la parte de bots, de toda la parte de analítica cognitiva y demás. Las redes neuronales van a tener una diferenciación de aprendizaje. Habíamos visto un poco en la parte de Machine Learning y Deep Learning, podremos revisar ahora todos los tipos de aprendizaje que sean en esas redes neuronales, por dejarlo dentro de estas aplicaciones, bueno, pues por dejarlo más o menos establecido. Sí que habíamos visto, y bastante en profundidad, el aprendizaje por supervisado, que teníamos esos datos de entrada que ya tenían una salida y por tanto se ajustaban unos pesos y demás para ver ante cualquier estímulo, cualquier dato de entrada, qué salida podemos esperar. Hablamos también de aprendizaje supervisado como aquel en el que los datos de entrada no están etiquetados, por tanto sí que se emplean esos datos de entrada para todo el aprendizaje, pero no conocemos previamente la salida, no están etiquetados, no están marcados, por lo cual la red neuronal va a tener que ser capaz de clasificar esos datos de entrada y ajustar esos pesos para los algoritmos de los que hablábamos en el supervisado por sí misma, en esos datos de entrada, para luego poder sacar la salida. Habíamos entrado también un poquito en el aprendizaje de refuerzo. Habíamos visto que era aquel que, dependiendo de si la máquina, si la red neuronal era más cercana a acierto o error, se le reforzaba en la parte de acierto, bueno, pues con esos premios o esa recompensa, y en la parte de fallos, bueno, pues con esa penalización para que pudiese aprender a raíz de esas penalizaciones o esas recompensas. En este caso hablamos de algo supervisado, algo que no está ni en la parte supervisada ni no supervisada, sino que estamos, bueno, pues estamos un poco a caballo entre una y otra. Lo que está proporcionando la red es una regeneración si la salida no es correcta. Por tanto, bueno, pues estamos en ese sistema de recompensas. Hablamos también de aprendizaje fuera de línea. En este caso, el ajuste del vector de peso y el umbral se realiza solo después de que todo el conjunto de entrenamiento se presente a la red. También, bueno, en este caso también se le puede llamar aprendizaje por lotes, porque hablamos de lotes completos en los que la red va aprendiendo dependiendo de lo que tiene. Y por último, el aprendizaje en línea es cuando vamos a ver ese aprendizaje que hemos visto antes por lotes, después vamos a verlo justo después de toda la muestra. Aquí lo que vamos a ver es, en lugar de lotes, estamos hablando de muestras. Cada muestra que se vaya a analizar o que tengamos ese aprendizaje, pues después vamos a presentar vamos a ajustar ese peso y ese umbral. Todos estos son los tipos de aprendizajes que nos podemos encontrar en las redes neuronales. Entonces, bueno, pues dependiendo de todo lo que hemos visto previamente, de las funciones y demás, pues vamos a ver esa aplicación que va a ser inmensa y que vamos a poderlas ver en multitud de aplicaciones. Hablamos también de diferentes tipos de redes neuronales. Aparte de todos los aprendizajes, pues también tendremos que ver los tipos. Tenemos, por ejemplo, redes neuronales recurrentes, redes neuronales de memoria a largo plazo y corto plazo, redes neuronales de máquinas de Boltzmann, o sea, tendremos diferentes, y todas estas convolucionales, no convolucionales, todas estas las vamos a poder ir aplicando dependiendo de la aplicación que le queramos dar, del tipo de aprendizaje que tengamos y del tipo de red neuronal de la que estemos hablando. Hablamos también de la personalización, del entendimiento y de la segmentación. Habíamos tocado ya este punto un poco en la parte cuando hablábamos de analítica cognitiva.
¿Por qué es tan importante toda la parte de analítica cognitiva, de machine learning, para poder entender a nuestro usuario, comprenderle y demás? Porque en factor o dependiendo de lo que sepamos de nuestro usuario, nuestra empresa, nuestra organización va a ser capaz de acercarse mucho más a él y de hacerle una oferta personalizada. De hacerle una oferta personalizada que va a ser que nuestro usuario pues va a estar más satisfecho con lo que le estamos ofreciendo, que vamos a provocar una venta o vamos a provocar una adquisición de servicios, una fidelización del cliente por la organización, por nuestra marca, por nuestra compañía. Por tanto, es muy importante toda esta parte, todos los algoritmos de personalización, de segmentación, de entendimiento del usuario. Hablamos de personalización cuando hablamos precisamente de entender a un usuario como un ser único dentro de todo nuestro, pues un usuario pues un sujeto, un valor dentro de nuestra organización, como algo único que va a tener una serie de características y que va a tener una serie de circunstancias, y por tanto vamos a ser capaces de hacerle una oferta muy personalizada y hacerle una oferta muy dirigida a ese propio usuario. Y hablamos de segmentación, sin embargo, cuando hacemos con nuestros usuarios similares o nuestros usuarios pues coincidentes, con gustos parecidos y demás, de hacer un segmento, porque de esa manera vamos a poder trabajar con los usuarios como un segmento de usuarios a los que vamos a poder dirigir esa oferta o esa personalización. Hoy en día es súper importante para las organizaciones hacer esta segmentación y esa personalización, tanto para la fidelización como para la captación de nuevos usuarios o nuevos clientes, como para conseguir pues que las ventas sean recurrentes y demás. Es súper importante para dirigir campañas de marketing, para evitar que nuestro usuario, nuestro cliente se vaya gracias a la fidelización, para que los asistentes virtuales puedan conocer a su usuario y tratarle de esa manera o esa personalización de la que hablábamos dentro de ese segmento. Y el modo en que la inteligencia artificial puede conseguir esos resultados es directamente pues mediante esa recolección de datos de la que habíamos hablado en Data Science, esa captura e ingesta de datos del usuario y luego evidentemente su análisis posterior y gracias al entendimiento de las máquinas. Cuando hablamos de reconocimiento de patrones, de los que también hemos hablado anteriormente, es otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Aquí lo que estamos hablando es de un conjunto, un histórico de datos, una serie de comportamientos que nos hagan ver, que hagan a la máquina realmente entender, detectar, identificar esos patrones y luego posteriormente darle un entendimiento a esos patrones. Hablamos de reconocimiento de patrones como la ciencia que se ocupa de los procesos sobre la ingeniería, la computación y las matemáticas y que están relacionadas con objetos físicos, abstractos y demás. El propósito va a ser extraer información que permita establecer propiedades entre conjuntos de dichos objetos. Dentro del ámbito de la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones es súper importante. Está relacionado con tecnologías de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, de visión computacional, de reconocimiento de imágenes, de personalización, o sea, de casi todo lo que hemos hablado previamente, tiene muchísimo que ver toda esta parte de patrones, incluso para reconocimiento de voz, de sonidos, de imágenes en un diagnóstico médico, de resonancias magnéticas, podemos hablar de multitud de casos. Vamos a ver algunos de ellos para que más o menos os hagáis una idea de dónde puede estar involucrado. Podemos ver, por ejemplo, en una previsión meteorológica, los patrones que nos da el tiempo, los patrones también que recibimos de los datos que recibimos de la atmósfera y demás, pues nos hacen que se puedan clasificar esos datos meteorológicos según diferentes patrones y que se puedan hacer predicciones de tiempo, predicciones meteorológicas muchísimo más acertadas. Por ejemplo, podemos tener también reconocimiento de voz, que hablábamos previamente, que era muy complicado, pues porque en realidad tenemos muchísimas fuentes de entrada, tantos como personas, pero sí que hay ciertos caracteres o ciertos valores biométricos que se ajustan. Tenemos también aplicaciones en medicina, hablábamos antes de todo lo que sean pruebas, de todo lo que hablemos de diagnóstico, patrones dentro de, de síntomas de ciertas enfermedades, todos los datos recopilados de diferentes pruebas como rayos X, células, cualquier tema de bacterias, virus, marcas en la piel, todo lo que pueda ser venir de una resonancia, una ecografía, todo lo que pueda venir de como esos datos de entrada se pueden reconocer y determinar una serie de patrones para hacer un diagnóstico.
Hablamos también de otros temas biométricos como pueden ser las huellas dactilares. Hablamos también de reconocimiento facial, habíamos hablado previamente también de esos caracteres biométricos que con el tiempo los rasgos cambian, pero los caracteres biométricos permanecen y por lo cual se pueden detectar patrones ahí. Evidentemente, pues en este caso, pues podemos contar, utilizarlo desde contar personas hasta para identificarnos una aplicación móvil, para identificarnos un cajero automático y demás. Tendremos también interpretación de fotografías que podamos hacer desde un dron o que podemos hacer desde el satélite incluso, para pues aquí aplicaciones militares, civiles, incluso pues manifestaciones, cuánta gente se puede estar manifestando, agricultura, pesca, todo lo que pueda ser una catalogación, clasificación de individuos, de árboles, bueno, pues cualquier cosa que se nos pueda explicar, o incluso planificación urbana, de cómo está la ciudad, de cómo están, de tráfico, o sea, toda esa parte la podemos cubrir bastante con esa interpretación de fotografías desde el aire. También tenemos la predicción de magnitudes máximas de terremotos, también pues con esos síntomas, esos patrones que se reconocen. Y por supuesto reconocimiento de música, con notas musicales, identificar el tipo de música o la canción concreta que está sonando gracias a las notas musicales con esos patrones, y reconocimiento de objetos, pues evidentemente con importantes aplicaciones para muchísimas, pues dentro de vídeos, dentro de logos de compañías, para personas discapacitadas visualmente, que pueda haber, pues que le pueda la máquina informar de qué puede tener delante, de obstáculos y demás. Vamos a hablar también de vehículos autónomos. También habíamos hablado anteriormente, bueno, pues porque han salido como casos de uso, pero aquí hablando como aplicaciones, pues toda la parte de inteligencia artificial de la que hemos hablado como analítica cognitiva, de datos previos, data science y demás, la tenemos empleada en estos dispositivos, en estos vehículos autónomos. Evidentemente, ha evolucionado muchísimo este concepto. Hoy en día la mayoría de compañías automovilísticas están invirtiendo precisamente sus propios modelos autónomos, y bueno, pues se espera evidentemente que tienen que mejorar muchísimo, se tiene que democratizar, y se espera que más o menos para el 2030 los vehículos autónomos sean la mayoría de vehículos que estén circulando por las carreteras, por lo menos en las vías rápidas y en entornos urbanos. Lógicamente, cuando ya los tengamos mucho más cerca, va a ser una transformación brutal, pero una transformación no solo a nivel de usuario, sino a nivel incluso de las ciudades, incluso del concepto que tengamos de la propiedad. Una vez, que se solucionen pues todos los inconvenientes que pueda haber en este momento y se perfeccionen todas las técnicas de reconocimientos, todas las técnicas cognitivas y demás, pues vamos a ver que va a haber un avance muy grande, que los precios, los dispositivos van a ser muchísimo más asequibles, y bueno, pues vamos a tener muchísima posibilidad de estar o de contar con dispositivos de este tipo. También tienen que mejorar muchísimo pues toda la parte de sensores, radares, GPS, todo esto va a generar muchísima información que va a ser la que nutra a la vez a los sistemas para que se perfeccionen y para que el propio vehículo vaya decidiendo qué hacer en cada caso, por lo cual, bueno, pues va a cambiar su llegada cuando estén democratizados y cuando sean, bueno, pues estén muchísimo más cerca de nuestra mano, va a cambiar todo el panorama incluso urbanístico, porque vamos a tener que tener muchísimos más sensores, muchísimos más herramientas de visualización para los vehículos, pero vamos a ver que también, bueno, pues es muchísimo más segura la conducción, y que se optimiza la conducción tanto de las personas, bueno, pues como para cualquier tipo de transportes y demás. Hablamos también de IoT, así como referencia. IoT es una de las tecnologías que también se está avanzando muchísimo en los últimos años, y que también está relativamente ligada a la inteligencia artificial, sobre todo por toda esta parte de sensores y de APIs para conectarse y, bueno, pues para tener datos a través de Internet y demás. ¿En qué facilita el Internet de las cosas a la inteligencia artificial? Bueno, pues hablábamos de data science, hablábamos de todos los datos, y IoT realmente está recuperando datos en todo momento. Al final, Internet de las cosas lo que nos está sirviendo es para conectar dispositivos entre sí, por lo cual, si nosotros tenemos Internet, si tenemos dispositivos IoT para fábricas o para domótica en nuestro propio domicilio, está recopilando todo el tiempo información y esos datos que volcará a los sistemas de inteligencia artificial para que aprendan de esos comportamientos y demás. Evidentemente también inteligencia artificial es muy importante para Internet de las cosas, porque
gracias a la inteligencia artificial, IoT va a desarrollarse más y los dispositivos van a ser capaces de entender lo que está ocurriendo en un momento determinado para lanzar acciones posteriores, por lo cual va a haber una simbiosis entre las dos tecnologías. IoT mejora muchísimo por todos los datos de inteligencia artificial va a mejorar mucho los dispositivos de IoT, tanto para la parte de empresas, industrias, como para la parte particular. Hablamos también de la interacción entre el IoT y la inteligencia artificial. Ya hemos empezado en la slide anterior a ver pues cuál es esa simbiosis, cómo pueden interactuar y demás. No olvidemos que toda la parte IoT genera multitud de datos, que toda la parte de inteligencia artificial por Data Science procesa esos datos y gracias a todo el entendimiento, a todo lo que veíamos en Machine Learning, Deep Learning, Data Science y demás, inteligencia artificial es capaz de dotar de entendimiento y poder tomar decisiones en torno a esos datos. Por tanto, esa simbiosis sobre todo estará muy de la mano de optimizar las funciones individuales de la cadena de suministro, interconectar los dispositivos, interconectar la cadena de suministro y luego, bueno, pues hacer o poder implementar nuevos negocios como pueda ser toda la parte de servitización, que va a consistir en la venta de productos como servicios. Al final estamos utilizando productos que al final su uso no es un 100%, sino que los utilizamos en momentos determinados y es mucho más interesante poderlos consumir como un servicio, en lo que cuando nosotros necesitemos eso, pues pagaremos justamente por ese servicio, pero no como el producto como tal. Evidentemente, el hecho de que los dispositivos IoT puedan recopilar toda esa información del cliente y toda la información del consumidor es innegable, o sea, es un potencial inmenso para todo lo que habíamos hablado anteriormente, toda esa personalización, esa segmentación y demás. De hecho, las compañías que tengan dispositivos IoT conectados con usuarios que recojan esos datos, la oferta de esas compañías en productos y servicios va a poder ser muchísimo más cercana. Por tanto, bueno, pues como hemos visto, toda esta sinergia y toda esta interacción entre IoT, esa simbiosis entre Internet de las Cosas e inteligencia artificial, por toda esta recolección de datos y por todo lo que proporciona la inteligencia artificial, va a ser muy elevada. O sea, ese potencial va a ser enorme. Las organizaciones que tengan dispositivos de Internet de las Cosas y recopilen toda esa información de datos del cliente va a ser bestial para poder hacer una oferta muchísimo más personalizada, para poder ofrecer productos como servicio dentro del domicilio del usuario, dentro de las empresas y bueno, pues para poder acompañar al usuario en su día a día con cosas que necesite y con cosas muy personalizadas. Por tanto, bueno, pues terminamos aquí todas estas aplicaciones que hemos visto de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una especie de conclusión de este webinar, recopilando que hemos empezado viendo una introducción a la inteligencia artificial con todo lo que era todo su pasado, cómo había nacido, cuál era la historia de la inteligencia artificial, cómo había llegado a nuestros días. Posteriormente hemos visto todas las ramas de la tecnología que estaban más cercanas a inteligencia artificial o que estaban contenidas en inteligencia artificial y hemos terminado viendo aplicaciones de la inteligencia artificial a todo lo que podemos utilizar o podemos consumir en nuestro día a día, desde las organizaciones hasta los usuarios, como puede ser esa simbiosis que hemos visto final de Internet de las Cosas, la domotización y todo lo que ello contribuye. Muchas gracias.